Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo confiaré y mi esperanza la pongo en ti. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, ya soon to be. Gloria a Dios, bendito el Señor. Saludo a cada uno de ustedes. Yo soy Eleuterio Lebrón Ortiz, persevero en la iglesia cristiana buscando mi pueblo. Les invito a que se den cita con nosotros este domingo, gloria a Dios, a las 10:30, a las 10:30. Pase por aquí para que esté con nosotros, gloria a Dios. Vamos a hablar del ministerio de Pablo. Este es algo que estamos tratando en la, ¿verdad?, en la congregación. Estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. De Primera de Timoteo, es algo glorioso, ¿verdad? Y queremos copiar esos buenos ejemplos de estos siervos del Señor que trabajaron en el primer siglo de la era cristiana. Bendito sea el Señor, eso es algo precioso. Eh, y es precioso el tiempo que estamos viviendo también, gloria a Dios, preciosísimo. Bendito sea el Señor. Así que les invito a que estén ahí en sintonía, quédense aquí con nosotros. Vamos a tratar 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, hasta por ahí el 17, por ahí más o menos. Gloria a Dios. Y vamos a ver la instrucción que podemos aplicar a nuestras vidas de esta carta gloriosa que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo, a su amado, a su amado discípulo Timoteo. Gloria a Dios, bendito el Señor. Vamos hacia adelante. Es el ministerio de Pablo. El apóstol le explica a Timoteo, ¿verdad? Y vemos ahí que le está hablando de su ministerio. Y entiendo, ya me pongo a explicar ni siquiera antes de empezar, ¿verdad? Pero gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a tratar esto, ¿verdad? El ministerio de Pablo comunicado a Timoteo. Bendito sea el Señor. Vamos a pedirle el socorro al Señor, que sea el Señor que se glorifique, que nos enseñe y que, ¿verdad?, tome la honra y la gloria merecida solo a Él. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Padre Santo, gracias por su amor, por su misericordia, por, Señor, su fidelidad, por su perseverancia para con nuestras vidas, en alcanzarnos, en enviar a su Hijo amado, en perdonar todos nuestros pecados, en levantarnos, ¿verdad?, de lugares de tiniebla a lugares de luz, Señor, porque de la salvación del principio al fin, Padre Santo, es idea suya y lo reconocemos así, Padre, que usted fue quien envió a su Hijo. Bendito sea el Señor. Su Hijo dijo que usted iba a enviar el Espíritu Santo. Aleluya. Y usted envió al Espíritu Santo. Así que desde principio a fin, Padre, esto de la salvación es idea suya. Y Cristo hizo lo que usted le envió a hacer. Siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Sea guiándonos, llevándonos, Señor, a buen fin, enseñándonos a entender y recibir su palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Doy gracias al Dios, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estoy leyendo en 1 Timoteo capítulo
1, versículo 12. Ahí vamos a tratar ese punto ahí, tratando el ministerio de Pablo, tratando este ministerio precioso, ¿verdad? Y él sale diciendo así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas, mas fui recibido, gloria a Dios, bendito el Señor, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. No pierda de vista que es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y todo esto es la declaración de Pablo a ese siervo suyo a través de esta carta a Timoteo. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén de nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estamos viendo en Primera de Timoteo que Pablo describe su ministerio como un apóstol, comisionado por Dios. Enfatiza que fue llamado a pesar de ser un perseguidor, un blasfemo y perseguidor, sirviendo como ejemplo, sirviendo como ejemplo y misericordia divina para salvar a los pecadores, con el propósito de proclamar el evangelio y establecer la iglesia en Éfeso. Gloria a Dios, bendito el Señor. Pablo se reconoce que andaba en malos pasos, ¿verdad? Que era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Y aquí el énfasis que podemos ver es que Dios, a pesar de su condición, de la condición de Pablo, tuvo misericordia, pero con un propósito más allá del mismo apóstol, ¿verdad? Para utilizarlo a él como un ejemplo para nuestros días, para nuestros tiempos, para que nosotros pudiéramos entender. Sí, porque se nos hace difícil comprender a Dios y comprender la misericordia de Dios, comprender la gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Y aquí hablamos mucho de la gracia. Y hablamos de la gracia como un favor de parte de Dios hacia el hombre pecador que no lo merece. Pero Dios aún así muestra su clemencia, su misericordia, su gracia para con este hombre pecador, esta mujer pecadora, que no merece que Dios ni siquiera le mire. Pero Dios no solo le mira, sino que le mira con compasión, y en una forma práctica le envía su
misericordia, su gracia a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que es gracia. Es ese favor de parte de Dios que nosotros no merecemos. Es ese alcance que Dios hace, Dios alcanzándote a ti y a mí para, para que podamos retornar o volvernos a Él, cosa que nosotros personalmente no podemos. Solo Dios puede hacer esa obra. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios. Y Pablo dice, caramba, Dios me puso aquí como ejemplo, como ejemplo. Vamos, que tenemos, es bastante extenso. Y ya, esta es la lectura de la porción de la palabra. Eso es lo que dice la palabra en Reina Valera de 1960. Eso es lo que declara allí en el ministerio de Pablo, del versículo 12 al 17. Del 12 al 17, ¿verdad? Y vemos esa gran misericordia de Dios desplegada en ese llamado que le hace al apóstol, en ese alcance, en esa salvación, en esa redención, ¿verdad? En esa regeneración que le hace el apóstol y lo comisiona como apóstol. Y esto lo hace todo para mostrar su gracia a nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros podemos ver ese propósito de Dios, propósito de proclamar el Evangelio y establecer la iglesia en Éfeso, propósito de salvar al pecador, propósito de redimir el alma perdida y no solo eso, edificarnos. Así que en 1 Timoteo, Pablo describe su ministerio. Pablo describe su ministerio. Y volvemos a esa declaración acá, ¿verdad? De, de la palabra de Dios, donde vemos claramente, ¿verdad? Que el punto, o establecer unos puntos clave, ¿verdad? Que el punto que vemos en este ministerio de Pablo en Primera de Timoteo, el primer acentuación o primer énfasis que se hace allí en el 1 Timoteo es un apóstol por mandato divino. Eso es lo primero que vemos. Y hay que establecer eso aquí, porque eso lo hablamos mucho acá en los estudios y debo seguir ese orden específico del llamado en el ministerio de Pablo. Es un apóstol por mandato, no como hoy en día nosotros entendemos claramente que el último de los apóstoles fue Pablo. Pablo, fue Pablo. Entonces Pablo reconocía eso, que él era un apóstol por mandato divino. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, enviado por Dios para comunicar su mensaje. ¿Dónde vemos eso? Pues allí mismo en Timoteo capítulo 1, versículo 1. Ese texto es bien clave, bien revelador. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo, ese texto de Primera de Timoteo en la Reina Valera del 60 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Note, note, eh, vamos a entrar en el ministerio de Pablo, pero para entrar allí tenemos que entender quién es Pablo, quién lo llamó, quién lo envió, y para qué lo envió. Y aquí la palabra es bien clara, nos dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, eso es mucho más de lo que yo puedo decir de los apostolitos que se llaman por aquí. Y ahí voy yo metiendo, ¿verdad? Un poquito del dedo en la llaga, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero hay que decir la verdad. Pablo es el último de los apóstoles, Juan el Bautista es el último de los profetas.
Y eso está bien establecido en la palabra de Dios, ¿ok? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Vamos a subrayar eso ahí. Subrayar, nuestro Salvador. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, ¿sabes? Está hablando del Padre. Lo leo de nuevo para que lo podamos entender, porque a veces leemos y no entendemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de quién? De Dios, nuestro Salvador. Dios, hay Dios, nosotros creemos que, que Dios es uno, y Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí señalamos claramente, el apóstol está hablando y aquí menciona a Dios Padre. Cuando dice Dios, nuestro Salvador, le está haciendo referencia al Padre Celestial. Gloria a Dios. Quería apuntar eso porque eso es lo que dice ahí. Eso es lo que señala ahí. Porque dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dios Padre, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra ahí. Y el apóstol está señalándole a Timoteo, yo estoy aquí por llamado del Padre. El Padre me llamó a proclamar esto. Envió a su Hijo. Su Hijo me comisionó, sí, pero vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer, porque esto hay que decirlo. Jesucristo siempre que hablaba decía, yo nunca vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo cuando lo que hablo le agrada al Padre, porque siempre digo lo que a Él le agrada. Siempre hablo lo que a Él le agrada. Así que no nos desviemos de ese principio. Gloria a Dios, bendito el Señor. Esto es glorioso. Seguimos aquí en el ministerio de Pablo y desglosando este texto, el 1:1 de primera de Timoteo. 1:1 de primera de Timoteo. Así que decimos que Pablo se identificó como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Punto. ¿Verdad? Vemos también otro punto clave aquí en este versículo, que es la autoridad de Pablo. Él reconoció esa autoridad que se le fue delegada, se le fue dada. La autoridad, en primer lugar, vemos la autoridad de Pablo. Se presenta como un apóstol designado directamente por Dios, no por voluntad humana. Sí, no por hombre, no fue enviado por hombre, fue por Dios, no por voluntad humana. Y así es nuestra salvación también por Dios, no por voluntad humana ni por fuerza humana. Así que en el primer punto vemos la autoridad de Pablo. En el segundo punto que extraemos de este versículo vemos la identidad de Dios. Lo llama Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Enfatizando su rol salvífico. Gloria a Dios. Aquí yo hago una pausa y le digo, ay caramba, nosotros sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ese es el medio que Dios estableció. Sí, Cristo es el único nombre dado a los hombres. ¿Quién lo dio? Dios Padre, Dios lo dio. Por eso es que tenemos que darle toda la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios. Jesucristo vino y nunca habló de sí mismo, Él habló del Padre. Y el Espíritu Santo ahora nos hace recordar lo que Jesucristo enseñaba. ¿Y qué Jesucristo enseñó en todo su ministerio? La palabra del Padre. Lo que el Padre le envió a hacer. Y vemos claramente en muchos versículos que eso es así. Que el Padre estaba en la eternidad planificando qué iba a hacer con este mundo caído sin haberlo creado.
pero él sabía que iba a caer, pero él estaba ya planificando para levantar esas almas caídas, para salvarlas, para reconciliarlas, para traerlas hacia él mismo. Algo glorioso que podemos ver también, que él estaba en Jesucristo reconciliando el mundo consigo mismo. Sí, tome esas declaraciones y busquen en la palabra de Dios, bendito el Señor. Dios mismo estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo consigo mismo. Esto es idea de Dios. Idea de Dios. Así que la identidad de Dios lo llama, Pablo llama a Dios nuestro Salvador, enfatizando su rol salvífico. Y en tercer punto que vemos aquí en este texto también es la identidad de Cristo. La identidad de Cristo. Se refiere a Cristo Jesús como nuestra esperanza. Se refiere a Cristo Jesús como nuestra esperanza. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión, yo creo que es en el libro de Gálatas, él dijo que a la fe que él vive ahora, la vive en el nombre del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Sí, que no era, él no era salvo por lo que él hacía, sino que, y la vida que él vivía, que la vida que él vivía era porque que Dios le había salvado. Y él vivía eso en la fe de Cristo, en esa confianza de que Cristo es fiel, es fiel. Así que aquí establece la identidad de Cristo. Se refiere a Cristo Jesús como nuestra esperanza. ¿De qué estoy hablando? Del texto de la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Habla de la autoridad del apóstol, la identidad de Dios como Dios nuestro Salvador, la identidad de Cristo como Jesucristo, nuestra esperanza, ¿verdad? Destacando su papel central en la salvación, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo nombre entre Dios y los hombres por el cual podamos ser salvos, y ese es Jesucristo nuevamente. Jesucristo. Sí, su papel central en la salvación. Y él no se tomaba en menos, ¿sabe? Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por siempre. Estos pasajes lo podemos considerar en su contexto. Este versículo establece la autoridad de Pablo, la autoridad de Pablo para instruir a Timoteo, quien estaba pastoreando la iglesia en Éfeso y, y necesitaba guía para confrontar, ¿la? Para enseñar, para mantener la sana doctrina. Necesitaba guía para confrontar falsas enseñanzas, para enseñar y para mantener la sana doctrina. Necesitaba guía. Y el apóstol, para eso Dios lo estableció. ¿Sabe que el fundamento de la iglesia, sí, de esto que nosotros estamos pretendiendo hoy en día ofrecerle al mundo, a las almas alrededor nuestro, es un lugar donde podamos reunirnos como grupo que se llama asamblea? Eso es lo que se llama la iglesia, la gente, las personas, la asamblea, la reunión. Están, están fundamentadas en Jesucristo, pero también en las enseñanzas de los apóstoles. Y aquí está. Y profetas. Sí, ese es el fundamento. Fundamento se echa una sola vez. Y eso estaba haciendo, poniéndose en tela de juicio en el primer siglo.
En el mismo primer siglo ya estaban teniendo problemas con esto. Y el apóstol está diciendo, le está hablando a Timoteo, te dejé ahí para que no permita que otras personas pongan otro fundamento. O sea, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos evangelistas, como hay many hoy en día, ¿sí? Como hay muchos hoy en día. Hay muchas falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y estamos aquí para eso. Para eso el apóstol dejó a Timoteo en Éfeso, para que nadie fuera allí a enseñar, de los que estaban allí, porque eran de los mismos que estaban allí, que se metieran a enseñar que Jesucristo no era el fundamento de la iglesia, que la iglesia no estaba basada en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios para salvación del alma pecadora, del alma perdida. El único medio, la única forma para obtener el perdón de tus pecados es Jesucristo. Y los apóstoles testificaron eso, enseñaron eso, que ellos mismos ya no confiaban en, en, en que la forma antigua, ¿verdad?, de estar sacrificando, porque ya el último sacrificio verdadero y genuino era Jesucristo, consumado es. Y estamos en ese fundamento. No necesitamos esos apóstoles de hoy en día, no necesitamos esos profetas de hoy en día. Ya todo está establecido. Ahora lo que necesitamos es ir a la palabra, a lo que está establecido, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie verá al Padre si no es por Él, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo nuevamente. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y el apóstol le está diciendo a Timoteo, te dejé allí para eso, para que no enseñen falsas doctrinas. Estamos ahí. Así que este versículo establece la autoridad de Pablo para instruir a Timoteo, quien estaba pastoreando la iglesia en Éfeso y necesitaba guía para confrontar falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos maestros y mantener la sana doctrina. Primera de Timoteo. Seguimos con Pablo y el ministerio de Pablo. Pablo es puesto como ejemplo de gracia. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver directamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo agradece a Cristo por capacitarlo, recordando que fue un perseguidor antes de ser salvo, antes de ser redimido, antes de ser reconciliado con Dios, antes de ser misericordiado, para que Jesús mostrara en él su clemencia. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 17. Y llegamos, ¿verdad? Tomamos eso como la introducción. Gloria a Dios. Estamos hablando de la salvación del pecador aquí ya. Toman a Pablo como ejemplo. Pablo puede decir, no juegue. Si Dios me dio a su Hijo para perdonar mis pecados, siendo Jesucristo mi sustituto en la cruz del Calvario, y Dios permitió que su Hijo llevara mis pecados, y fue bajado de la cruz, sepultado, y Dios mismo le resucitó de entre los muertos, no juegue. Si Dios hizo eso por mí, que yo he perseguido a la iglesia, yo le he dado muerte a los redimidos de Dios, yo los he obligado a blasfemar, porque eso es lo que hacía Pablo, ¿sabes? Y si Dios tuvo misericordia de mí, Dios hizo eso para mostrar su gracia, su clemencia para contigo. Para contigo. Yo me acuerdo que a mí una señora se comunicó conmigo luego que yo salí de un programa radial. Terminando el programa, ella estaba
en el patio, en el parque, eh, escuchando. Y me dice, me explica que ella entendió esa gracia, esa misericordia de Dios de una forma muy peculiar, ¿verdad? Porque había uno que estaba predicando y presentando a la samaritana, ¿verdad? A la samaritana del pozo. Y llega Jesús, se sienta y pues ahí en el diálogo ella se entera a través de la predicación, y eso está allí en la Biblia, que esa señora ya había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo no era su marido. Pues entonces esa señora había tenido varios fracasos matrimoniales, uno, dos, y, y ella pues eso le pesaba en el corazón, en el alma, que cómo Dios la iba a perdonar si ella estaba tan pecadora, se sentía tan mal, ¿verdad? Tan indigna. Y cuando escuchó eso, no juegue, no juegue. Si Dios tuvo misericordia de ella, que tuvo 5 esposos y con el que estaba viviendo no era esposo de ella, si Dios la salvó a ella, Dios me puede salvar a mí también. Y me dio ese testimonio rapidito allí. Dice, Dios es lleno de misericordia y de clemencia. Sí, Él está lleno. Nosotros los predicadores somos que condenamos a la gente, pero Dios es lleno, es un Dios lleno de gracia, de misericordia, de compasión. En vez de juzgar y castigar, Él vino a buscar esas almas perdidas. Porque el que se cree bueno, no, Él no vino para el bueno, Él vino para el pecador. Para los que reconocen que son pecadores, que sienten esa separación. Dios quiere reconciliarlos con Dios, restaurarlos. Y entendió. Eso es lo que se está hablando aquí en primera Timoteo, que el apóstol está diciendo: yo de los pecadores el primero, el más grande. Sí. Y esto Dios lo hizo así para mostrar su clemencia, para mostrarte a ti que Él puede, sí puede perdonar tus pecados. Él puede lavarte con la preciosa sangre de Cristo. Él puede reconciliarte con Él mismo, con Dios. Sí, Él puede hacerlo. Porque si Él salvó a Pablo, que mataba a los hijos, a los redimidos, te puede salvar a ti también. Bendito Dios. Subraya que Cristo vino a salvar a pecadores. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17, está hablando de eso, que Dios envió a Cristo para salvar a pecadores. Subraya que Cristo vino a salvar a pecadores, siendo Él mismo el primero. Pablo, el primero, el más grande, como ejemplo, siendo Él mismo el primero, y que su vida es un ejemplo para quienes creerán en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 y 16. Y vamos al texto, porque hay que ir al texto, ¿verdad? Este texto de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 y 16 destaca que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, presentándose Pablo como el principal de ellos. Estos versículos subrayan la misericordia y la paciencia de Dios, utilizando la conversión de Pablo como ejemplo para quienes creerán en él para vida eterna. Óigase eso, vida eterna, porque eso es lo que Dios da. Dios envió a Jesucristo, de tal manera el amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria a Dios. Pues continuamos. Bendito el Señor. Estas palabras enfatizan la fidelidad de Dios, porque dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16, en Reina Valera del 1960. Sí, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esto enfatiza grandemente en que Pablo entendía, ¿verdad?, que él no era digno, pero sí Dios era clemente. Sí, sí Dios era clemente. Y, 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 y él a viva voz proclamaba: para eso Dios me salvó a mí, que soy malo, que hice cosas malas. Para eso Dios me salvó a mí, para presentarme como ejemplo del poder de Dios en salvación. Porque sí, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, eso es lo que es, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Así que el propósito de Cristo, lo vemos aquí, el propósito de Cristo, la misión central es la salvación de pecadores. A eso Él vino. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y encontrar esas almas muertas en delitos y pecados para vivificarlas, para darles el perdón de Dios. Así que vemos claramente que esa misericordia divina fue presentada sobre ese ejemplo Pablo. Así que Pablo reconoce su propia necesidad de gracia y la paciencia que Dios mostró al salvarlo. Sí, lo puso como ejemplo. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ejemplo para otros, ejemplo para ti, ejemplo para mí. Gloria a Dios, bendito el Señor. La transformación de Pablo sirve como modelo para demostrar que la salvación está disponible para todos los que creen, incluso los mayores pecadores. Bendito el Señor. Tú eres grande, eres grande en pecado. No te creas que es imposible para Dios alcanzarte. Él sí puede. Él sí puede. Comisionado para la iglesia. Comisionado para la iglesia. Ya vimos que esta misericordia y esta clemencia que Dios derramó en el apóstol Pablo sirve para ejemplo para nosotros tener confianza, crecer, ¿verdad?, en fe para con Dios, porque Él sí puede. Él lo demostró ya. Pablo insta a Timoteo a permanecer en Éfeso, comisionado para la iglesia. Pablo insta a Timoteo a permanecer en Éfeso para instruir a no enseñar doctrinas extrañas y a mantener el propósito del mandamiento. Ok, ¿para qué te dejé o para qué lo dejó allí en Éfeso cuando él se fue a Macedonia? Para, lo, para que no permitiera, para que no permitiera que enseñaran otra enseñanza. O sea, Pablo había enseñado que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pablo había enseñado que las almas eran salvas por confiar, por poner su fe en Jesucristo como único medio de salvación. Pablo enseñaba que aquel que creía en Cristo, podía proclamar esa posición verdadera, que él era salvo a través del primer paso del bautismo.
pero era diciéndole a la gente, ya soy salvo, ya soy redimido, ya soy perdonado y le estoy declarando a ustedes, yo ahora agarro el nombre de Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo he aceptado que Él es mi camino y ahora te demuestro a ti que me he entregado a Él a través del bautismo. Es una demostración de fe, es un paso de fe. No es para salvación, y lo repito de nuevo, no, el bautismo no es para salvación, es un paso de fe. Es un paso de que ya Cristo ha llegado a mi vida, me ha perdonado, me ha salvado. Porque a Cristo se recibe, como dice el cántico, una mirada de fe, lo que puede salvar al pecador. Sí, al creer, al tú recibir, al tú entender que el Padre envió a Jesucristo y que el Padre lo envió para salvarte, para redimirte, para pagar tu deuda, para morir en el Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo hizo precisamente eso y pagó tu deuda y dijo, consumado es. Qué es lo que hace falta ahora? Ser bajado de la cruz, sepultado y el Padre confirmar, ratificar que eso es válido, que el sacrificio es efectivo, resucitando de entre los muertos. Y el Padre hizo eso. Entonces nosotros recibimos ese perdón por fe, confianza, dejar de creer que tú te salvas a ti mismo. Por fe, tú lo recibes por fe. Entonces tú vienes y dices, ya yo soy salvo, yo quiero ser bautizado en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Hacer discípulos, el que creyera, bautízale en el nombre del Padre, porque eso es lo que dice allí, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es en el nombre de Jesús, lo que Jesús dijo. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y tú te bautizas simplemente en ese primer paso de obediencia a Dios, declarándole a la gente, ya yo no soy pecador, ya yo no estoy condenado, ya soy perdonado y he recibido a Cristo como mi Salvador y te lo dejo saber claramente. Yo creo en Jesucristo. Yo he recibido al Hijo de Dios. Yo, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria. Seguimos acá. Pablo insta a Timoteo a permanecer en Éfeso para instruir a no enseñar doctrinas extrañas y a mantener el propósito del mandamiento, que es el amor. Mire cuál es el mandamiento. El amor, el, el amor, que es el amor, la buena conciencia y la fe sincera. Gloria. Eso es lo que dice allí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. El propósito del mandamiento, que es el amor, la buena conciencia y la fe sincera. Sinceramente yo estaba perdido y sinceramente fue Dios el que me salvó, el que envió a su hijo y su hijo pagó por mis pecados. Fe sincera. Yo no podía salvarme y solamente he confiado en Cristo Jesús. Es una buena conciencia. Una buena conciencia es que tú sabes que el pecado te mata. El pecado te excluye de la presencia de Dios y que solo Cristo, por medio de esa fe, esa confianza, te salva. Gloria. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Lo vemos en la palabra de Dios, allí mismo. Como te rogué, le dice el apóstol a Tito, a Timoteo, perdón. Como te rogué, le dice el apóstol, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto está bien claro. Para eso te deja allí.
para que te asegure que no enseñe que la salvación es por la circuncisión, para que te asegure que no deje esas falsas enseñanzas que algunos tienen enseñando que tienen que circuncidarse, ¿verdad? Que tienen que guardar la ley. No, asegúrate de, de enseñar la verdad. Y les leo nuevamente, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a cuentos de viejas y genealogías interminables, genealogías interminables a que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, que es por fe. Sí, porque esta gente estaban sustituyendo la fe por la circuncisión, por la fábula, por genealogía interminable, porque yo soy de Moisés, yo soy de Aarón, yo soy de... estaban los de Corintios, ¿verdad? Que decían que eran de Apolo y otros de Pablo. Sí, genealogía interminable. Gente afejándose de que si son de la realeza, de, lo, de la tribu de Leví. No, hombre, no. Acá somos salvos por gracia, por fe. Por eso termina diciendo aquí, ¿verdad? Claramente que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito, el propósito, gloria a Dios. Déjame buscarlo aquí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria a Dios. Hay que luchar contra la falsa doctrina. Sí, mi gente. Pablo luchaba en cantidad con los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos evangelistas. Él luchaba con todos ellos. Es verdad que lo apedreaban y le entraban a palo, lo enviaban a la cárcel, pero él luchaba. Él luchaba en contra de todas esas falsas enseñanzas. este, Habían unos fariseos y unos saduceos que iban de sitio en sitio persiguiendo, que donde quiera que iba el apóstol Pablo, ellos iban detrás de él. Y donde él levantaba una congregación, allí le enseñaba a aquella gente que se volvieran a la ley y los profetas. Cuando Pablo le había dicho, no, el camino a la vida eterna es Cristo. La salvación está establecida por el Padre, que es por medio de su Hijo, que en estos posteriores tiempos Él nos ha hablado por medio de su Hijo, que antes nos hablaba por sueños, por profetas, por ángeles, pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado, y note la palabra, nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que hay que luchar contra la falsa doctrina. Hay que decirle a la gente que no enseñen, que necesitan mezclar a Cristo con lo que sea que ellos dicen que hay que mezclar, aún incluso la buena conducta, porque por tu buena conducta tú no vas a ir para ningún lado. No hay nadie que haga el bien y nunca peque, ¿sí? No hay nadie. Todo, antes y después que conozcan a Cristo, como quiera vas a fallar y necesitas afejarte solamente a Cristo. Cuando tú fallas, tú no vas a hacer rezo y ayuno, no, tú vas a Cristo. Tú vas a confesarle que fallaste y la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de toda maldad, para limpiarte la conciencia, porque eso es para ti, eso es para tu conciencia, porque allí en el Calvario se resolvió tu problema de pecado. Él pagó, Jesucristo pagó por tus pecados pasados, presentes
y futuro. Acuérdate, eso fueron 2000 años atrás que Jesucristo murió. Y allí Él murió por todos tus pecados, por todo. Así que acá cuando tú fallas, sí fallaste, sí pecaste, no voy a decir que no, porque no puedo decir que no pecaste, sí pecaste. Pero ¿qué necesita como hijo de Dios? Necesita, de, necesita ese restablecimiento de esa comunión con Cristo, con Dios. Que hay un roce en esa, hay una rotura de la comunión, no de salvación, de comunión con Dios. Hay un roce. Y eso se arregla nuevamente, como dice la palabra. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de toda maldad. Y ahí te limpia la conciencia de nuevo, porque tiene una fe que no es fingida, una fe genuina. Así que hay que luchar contra esas enseñanzas que te enseñan que te pierden y te vuelves a perder. Te salva hoy y ya pasan 2 o 3 días más y te volviste a perder. Y de nuevo te salva y te vuelve a perder. No, te ha salvado, te ha perdonado y te hizo hijo. Entonces tú vas como hijo, sí, como hijo, caído, pero como hijo. Gloria a Dios. Y Él te levanta. Gloria a Dios, bendito el Señor. Vamos a seguir aquí. Su ministerio incluye, el ministerio del apóstol Pablo incluye combatir mitos. Y eso le está enseñando a Timoteo. Tú tienes que combatir en contra de todas estas falsas enseñanzas. Tienes que combatir en contra de todo esto. No puedes permitir que en esta congregación de Efesios se levanten estos, estos saduceos, estos fariseos, ¿verdad? Porque estaban allí, mi gente, estaban allí. Pablo sabía que estaban allí, ¿verdad? Estaban allí, estaban en medio, en el seno de la iglesia. Así que su ministerio incluye combatir mitos, genealogía interminable y palabras vacías, afirmando que la ley es buena si se usa legítimamente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 10. Y lo leemos. Del 6 al 10 dice la palabra de Dios claramente. Del 6 al 10. Gloria a Dios. Bendito el Señor. 1 Timoteo, del 6 al 10 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí están, predicadores de hoy en día. Bla, 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 y no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Sí, 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 porque tú vas a cualquier iglesia por aquí, hoy en día, y le preguntan si han nacido de nuevo, y ellos no saben, no sé. ¿Eres salvo? No sé, estoy luchando, estoy procurando. Pregúntale hasta a los pastores, a los mismos pastores, a los mismos que están, a los mismos maestros que están enseñando la palabra de Dios en esas congregaciones y verás que eso es lo que te dicen. No sé, no sé, yo no estoy seguro, yo estoy luchando, yo estoy buscando. Yo no puedo estar seguro hasta que no muera. Pues no entienden, no entienden ni lo que hablan ni lo que enseñan. Aquí dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No entienden, pero sabemos, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Debemos hacer una pausa aquí. La ley es buena, santa y justa. Hace, hace lo que Dios envió a hacer. Dios envió a la ley a condenar al mundo, a juzgar al mundo. Y eso es lo que ha hecho la ley. La ley te señala, la ley te acusa. Eres pecador. Eso hace la ley. La paga del pecado es muerte, eso es ley.
Sí, la paga del pecado es muerte. Eso es palabra de Dios y eso es ley. La paga del pecado es muerte. Eso es ley. Eso es la ley. El alma que pecare, esa morirá. Eso es ley. Eso es ley. Eso es lo que te enseña la ley. La ley te enseña eso. Te dice eso. Y si tú lo usas legítimamente, tú le vas a enseñar a la gente que son pecadores y que están condenados y que ellos no se pueden salvar a sí mismos. Y que hay un solo medio que Dios ha establecido entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Cuando tú usas la ley legítimamente para lo que fue señalada a ser, para acusar y condenar, pues entonces la gente se va a sentir acusada y condenada. Va a saber que son pecadores y que la paga del pecado es muerte. Van a saber, se van a enterar, se van a... Caramba, si yo estoy perdido. Sí, estás perdido. Y no hay salvación. No hay forma de tú salvarte a ti mismo. No hay salvación fuera de Dios. No hay salvación fuera del enviado de Dios. No hay salvación fuera del Hijo de Dios. Porque Él es el Salvador del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que es estrecho el camino. El camino es bien estrecho. Es tan estrecho que es una sola persona. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahí está, ley. Te vas a condenar, te vas a condenar. Pero hay salvación únicamente a través del Hijo de Dios. Sí, seguimos aquí, seguimos aquí. Bendito el Señor. Estamos acá en el 8, leímos el 8, lo voy a volver a leer para continuar con el 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos. ¿Qué? Tú has sido perdonado en Cristo Jesús. Tú sabes que la paga del pecado es muerte y quieres ser justificado. Tienes que recibir a Cristo por fe. Está justificado. La ley no fue dada para ti ya. Tú estás en la gracia. Fue dada para que todavía que se cree que se puede salvar. Y la ley lo va a condenar. La ley lo va a juzgar. Tú estás en Cristo. Has recibido a Cristo como tu Salvador. Tú eres el justo que habla ahí. Sino para los transgresores y pecadores. Los transgresores, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Gloria a Dios. Y la sana doctrina es que tú eres pecador y hay salvación únicamente en Cristo Jesús. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, que Cristo te da el perdón, te perdona los pecados, te lava con su preciosa sangre y te da la vida eterna. En resumen, cerrando toda esta situación, en resumen, bendito sea el Señor, en resumen de el ministerio de Pablo, resumiendo el ministerio de Pablo, eso que le enseñó a Timoteo, tal como se presenta en Primera de Timoteo, es un llamado. Sí, dale la pausa ahí, dale una pausa ahí. Es un llamado a la gracia, un llamado a dejar de ser religioso, un llamado a dejar de circuncidarte, un llamado a dejar de buscar de Dios a la manera tuya. Sí, deja eso ya. Tú no, jamás y nunca vas a ser tan bueno que Dios te pueda aceptar por tus propias obras, por tu propia fuerza. Y a Cristo no se puede mezclar. No es un poquito de lo tuyo, un poquito de Dios. O es Cristo el que te salva o son las obras, porque eso está bien establecido en la palabra de Dios. O es por
gracia o es por obra? Búscate a Romanos para que veas. Entonces, tiene que ser, por eso es que tenemos la sola, solo Cristo, solo fe, solo la palabra, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Y a Dios sea la gloria. Sí, a Dios sea la gloria. Así que, en resumen de este ministerio de Pablo, tal como lo vemos en 1 Timoteo, es un llamado a la gracia, la fidelidad, la predicación del Evangelio y la defensa de la sana doctrina para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la asamblea, para entenderlo, ¿verdad? Para el crecimiento de la asamblea. ¿Qué es lo que vemos? El ministerio es un llamado a la gracia. El ministerio es un llamado a la fidelidad y la fidelidad de Dios, ¿sabes? No la tuya, la de Dios, ¿verdad? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, el que es de Dios, la palabra de Dios obedece, pero es esa fidelidad de Dios. El ministerio es un llamado a la predicación del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dios salvando al hombre. Sí, Dios salvando al hombre pecador. Eso es lo que es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Dios sustituyendo al pecador por medio de Cristo para darle el perdón de todos sus pecados. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Alguien murió por ti. Así que el ministerio es estos puntos clave: el llamado a la gracia, la fidelidad, la predicación del evangelio y la defensa de la sana doctrina para crecimiento de la iglesia. Eso era lo que el apóstol estaba enseñando a Timoteo para que estableciera en la iglesia de Éfeso. No deje que enseñen otra cosa. Solo gracia. Solo la fidelidad de Dios, la fe. Solo la predicación de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Solo predica la sana doctrina, la verdad. Que ellos no pueden salvarse a sí mismos por más bueno que ellos procuren hacer. Ellos no pueden hacer la obra de salvarse y de mantenerse salvo. Eso es obra divina de Dios para el crecimiento de la iglesia. Gracia y paz. Un poco largo, un poco extendido, pero muy necesario. De eso estamos hablando en la congregación y esa fue la última presentación que hicimos hace un par de días atrás. Gloria a Dios. Gracia y paz. Que el Señor les cuide y les edifique, os llene de su gracia, de su virtud, de su poder, del corazón de Cristo, de la plenitud de Dios. Aleluya. Así sean llenos de la plenitud de Dios. Padre Santo, gracias por su amor, misericordia y gracias por este ministerio que podemos hacerlo, ponerlo en práctica hoy en día. Sí, poner en práctica este ministerio glorioso del llamado a la gracia, a la fidelidad, a la predicación, a la proclamación del evangelio y la defensa de la sana doctrina, Padre. Gracias, para que seamos edificados en Cristo Jesús, para que como iglesia crezcamos, Padre. Sí, gracias, Padre. Bendito su nombre por siempre. Le pedimos, Señor, estamos en necesidad de usted, le pedimos que usted nos guíe a toda verdad. En nombre de Cristo Jesús, amén, sea con los oyentes, los que han de escuchar y los que han de ser edificados, que sean edificados en Cristo Jesús y que puedan confesar a Cristo como el único medio de su salvación. Sí, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor.
Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Gracias y paz.